Esta historia no me pertenece. Créditos a @OscarXperia 5991, dejaré el link de su perfil de Wattpad en la descripción del video. La elección correcta, capítulo 14. Sentimientos confusos. Silencio, era lo que todos los presentes hacían, nadie decía nada, solo se quedaron mirando la espalda de aquel joven héroe que había sorprendido al mundo nuevamente. Poco a poco los héroes se acercaron a aquellos jóvenes, y solo reaccionaron cuando dos voces sonaron. Shouko / Momo, Izuku. Las chicas habían llegado hasta él, sin importarles sus propias heridas, llegaron en el momento justo puesto que el cuerpo de Izuku estuvo a punto de caer al suelo. Por suerte ellas estaban ahí para evitarlo, para sostenerlo y ser sus pilares, sin importarles que sus manos se mancharan con su sangre, ellas no lo soltaron. Shouko, rápido, crea unos vendajes. Mirando a Momo con mucha preocupación, sintiendo sus manos húmedas y calientes por la sangre de Izuku que caían en ellas. Momo, no puedo. Con pequeñas lágrimas en sus ojos, ya no tengo suficientes lípidos para crear algo. Shouko, no, derramando sus lágrimas también. Gran Torino, usen esto. Llegando hasta ellas y usando su capa para envolver el cuerpo de Izuku nos dará algo de tiempo, pero debemos llevarlo a un hospital cuanto antes. Viendo a los demás héroes que atendían a Native y Irida rápido, llamen a una ambulancia. En ese instante ninguna de las chicas sabía qué hacer, intentaron mirar a todos lados para ver cómo podían ayudarlo, se percataron del helicóptero, pero no era una opción, los escombros de hielo y asfalto dañados en la calle hacía imposible su aterrizaje. La capa amarilla que envolvía a Izuku lentamente se fue convirtiendo en roja. Ante eso la preocupación de las chicas y de su maestro no hacía más que aumentar, y en medio de su desesperación y angustia Shouko lo vio a Endeavor aprisionar con esposas el cuerpo inconsciente de Stein, y fue ahí donde dijo algo que jamás pensó que diría de nuevo. Shouko, por favor, con sus labios temblorosos y pequeñas lágrimas cayendo de sus ojos, por favor lleva a Izuku a un hospital rápido, papá. Inmensamente sorprendido, Endeavor abrió sus ojos, ante él estaba su hija con los ojos llorosos pidiendo su ayuda, algo que nunca pensó oír, no sabía cómo sentirse, su ambición y sus actos cometidos a su familia aún estaban presentes en su mente, pero al ver a su hija en ese estado provocó en él una sensación de desagrado y por eso él decidió ayudarla, pero para su sorpresa el gnomo que se había escapado antes rápidamente apareció, arrebatándoles a Izuku de las manos de las chicas y tratando de volar a gran velocidad. Momo / Shouko, no. Endeavor, creando una gran llamarada, maldito. A punto de lanzar su ataque, pero es detenido. Gran Torino, espera. Pasando por su lado, ese ataque podría dañar al joven. Propulsándose hacia el gnomo. Endeavor, no me quedaré sin hacer nada. Redirigiendo sus llamas a sus pies y comenzando a impulsarse igualmente. En ese instante todos los televidentes seguían observando lo sucedido, sus corazones aumentaban su ritmo cardíaco por cada segundo que pasaba, ellos no querían que nada le pasara a aquel joven héroe, pero para su desgracia tanto Endeavor como Gran Torino no fueron capaces de alcanzar al gnomo. Ante eso la pobre Inko lloraba de impotencia desde su casa. Tanto Shouko como Momo apretaron sus puños, sus ojos no dejaban de derramar lágrimas, sus heridas ardían, su mente se agotaba y estaba a punto de perder la conciencia debido al exceso de cansancio y estrés por aquella pesadilla ante ellas, y fue en ese instante que lo llamaron, usando sus últimas fuerzas, dieron un gran grito para despertar a su héroe. Shouko / Momo, Izuku. Tras eso las pobres cayeron agotadas al suelo, sin saber que su llamado había sido escuchado, pero afortunada y desgraciadamente no como nadie lo hubiera imaginado. Bájame, fue lo que escuchó el gnomo, aquella palabra la cual era más un susurro, tan bajo que nadie pudo escucharla, solamente aquel gnomo lo hizo, y para sorpresa de todos este se detuvo en medio del aire. Bájame, aquella palabra no era una súplica, anhelo o deseo. Aquella simple palabra era oscura, tétrica y lo único que transmitía era la de una simple orden dada por un rey a su esclavo, el cual obedientemente acató. Lenta pero constantemente el gnomo bajaba más y más hasta el suelo, nadie sabía lo que estaba pasando, cosa que dejó confundido a los héroes. Los segundos pareciera detenerse para aquella criatura, por un segundo sus lágrimas comenzaron a salir de sus deformados ojos, aquello era lo último que le quedaba de humanidad, la cual recobró al ver a Izuku y reconocerlo cuando solía molestarlo cuando era un niño Kirkles. Quería, rogaba por ayuda, pero sus cuerdas vocales tan alteradas le impedían decir la más mínima palabra y las órdenes dadas por él le impedían desobedecerlo. Pese a esto reunió toda su fuerza de voluntad y quiso decir así sea su última palabra. Nomu.
cosa que no pudo terminar de decir puesto que Izuku por un instante abrió los ojos, rápidamente sujetó su cerebro el cual lentamente apretaba más y más. Al ver que su muerte estaba cerca, giraba su cabeza de un lado para el otro, no quería morir, pero en ese estado nada importó para Izuku. Izuku. Te dije, apretando su cerebro comenzando a esparcirse por el rostro de la criatura ocultando sus lágrimas, que me bajaras, mirándolo fijamente por menos de un segundo. Y en tan solo un instante un pequeño rayo de color rojo apareció de sus ojos, rápidamente terminó de destruir el cerebro de la criatura la cual cayó al suelo soltando a Izuku el cual había vuelto a quedar inconsciente, nadie supo qué había sucedido solo vieron que aquel joven nuevamente había derrotado a otro de esos aterradores seres. Endeavor, recuperándose de la sorpresa y lanzándose hacia Izuku el cual lo alzó en sus brazos anciano. Mirando a Gran Torino te encargo a mi hija, yo llevaré a este niño lo más rápido posible al hospital. Gran Torino. Ese sí, yo, no terminando su frase puesto que Endeavor ya se había ido a gran velocidad hacia el hospital, me encargo soltando un pequeño suspiro mientras ve a lo lejos como las ambulancias se asomaban. Ese niño no solo derrotó a Stein, también en su estado logró acabar con esa criatura viendo el cadáver del gnomo. Sus alas están muy dañadas, seguramente no resistieron cuando cargaron su peso y eso le dio la oportunidad de acabarlo, llegando a sus propias conclusiones con la poca información que tenía. Bien, ahora, ayudando a los héroes a cargar a Shouko y Momo, es mejor que las llevemos al mismo hospital al que lleva Endeavor a ese niño, de lo contrario capaz y sale de él si no ve a estas chicas, haciendo que los héroes asientan con la cabeza. Endeavor. Este niño, en medio del aire propulsándose con sus llamas a gran velocidad mientras miraba a Izuku, pese a estar claramente relacionado a Olmig sonriendo, es el indicado para casarse con Shouko y producir la descendencia más fuerte de todas, incluso ella parece estar dispuesta a ello recordando a Momo, aunque parece que hay un pequeño obstáculo acelerando su velocidad, tengo que hacer lo necesario para que los Yaoyorozu no se lo queden. Tras eso internet estañó en comentarios, alabando las acciones de Izuku y llegando a la misma conclusión de Gran Torino al ver en sus pantallas las alas dañadas del gnomo el cual ya se lo estaban llevando, y mientras todos estaban felices puesto que ya tenían un gran futuro aspirante a ser el siguiente símbolo de la paz, una persona no estaba para nada contenta con todo esto. Orfanato, zona de niños Kirkles. Bakugou. ¿Por qué? Apretando sus puños con fuerza a punto de que estos sangraran porque él y no yo. Mordiendo sus labios para no gritar y no ser expulsado de la academia porque ese maldito inútil se lleva toda la gloria mientras yo tengo que soportar a estos asquerosos Kirkles. Ahí estaba Bakugou, mirando atentamente todo lo sucedido, por un segundo pensó que Stein le ganaría y que por fin se libraría de él, pero al ver cómo este logró vencerlo y no solo a él sino nuevamente a un gnomo su ira impulsada por sus celos lo inundaron. Lo único que lo mantenía callado era la amenaza de Aizawa, aquella amenaza la cual consistía que, si por algún motivo llegaba a asustar a aquellos niños sería inmediatamente expulsado de la academia, cosa que le era muy difícil por todo lo que escuchaba. Reporteros. Hablando desde su estudio, damas y caballeros, finalmente la situación en la ciudad de Osu ya ha sido controlada por los héroes profesionales, los implicados en dicho ataque fueron nuevamente aquellas criaturas mejor conocidas como Nomus. Adicionalmente el asesino de héroes Stein también estuvo involucrado en los hechos, afortunadamente el aspirante a héroe Izuku Midoriya junto a la hija y heredera de los Yaoyorozu, Momo Yaoyorozu junto a la hija del héroe Endeavor, Shouko Todoroki participaron en la batalla formando un gran equipo. Tal parece que los tres tienen un fuerte vínculo. Me pregunto qué tan cierto será todos esos rumores sobre el tipo de relación tienen. No creo que este sea el momento para hablar de esos temas. Mirando mal a aquel reportero, por nuestra parte le deseamos a aquellos jóvenes héroes que se recuperen prontamente y confiamos en que serán los pilares de nuestra sociedad en un futuro. Niños. ¡Increíble! Sumamente emocionados. ¿Sí? ¿Sí? Afirmando con su cabeza: yo quiero ser como él. Yo también. Niñas. Ellas también estuvieron increíbles. Sí, pero, desanimada, nosotros no podemos ser como ellos, no tenemos quirks. Niños. Eso no importa. Animándolas: yo lo vi en el festival deportivo y dijo que cuando era niño no podía usar su quirk. Sí, yo también lo escuché, puede que cuando seamos grandes también podamos ser como él. La alegría de los niños lentamente se fue contagiando a los demás, pese a que vieron algo que no era apartamento para su edad, ellos fueron capaces de ver más allá de la simple violencia y quedaron cautivados con la determinación y valores que Izuku demostró, y en sus pequeñas mentes surgió la pregunta si él pudo hacerlo porque yo no. Bakugou.
Ni una a punto de gritar, pero ve a Aizawa y se detiene TCH, pasando por al lado de su maestro dejando a los niños confundidos. Aizawa, Bakugou deteniéndolo en el acto cuando piensas madurar. No recibiendo respuestas y continúas por ese camino no lograrás nada en tu vida. El silencio incómodo se formó después de eso, para Aizawa si bien no era de su agrado y aprobación que Katsuki Bakugou estuviera en la academia, él era su alumno y siendo el profesional que es intentaba enseñarle algo, si él estuviera dispuesto a escuchar y aprender ya era cosa suya. Bakugou, ese estúpido sueño, recordando las palabras de Izuku es solo una idiotez, el sueño de un maldito inútil que nunca se hará realidad alejándose del lugar. Aizawa. Soltando un pesado suspiro Midoriya, pese a que estoy orgulloso de cómo te las arreglaste en esa batalla, tengo que darle la razón a Bakugou, aunque no quiera hacerlo no encuentro la manera en que tu sueño algún día se haga realidad perdido en sus pensamientos hasta que una manita jala su pantalón notando que varios niños lo miraban ¿sí? ¿Qué pasa? Niño. Disculpe seños, pero ese chico está bien. Aizawa. Relajando su expresión para hablar con los niños ¿hablas de Bakugou? Viendo cómo asentías y no te preocupes por él, de hecho, ya pronto nos vamos. Niña. Oiga señor Oruga generando unas pequeñas risas en todos, incluso en Aizawa ¿usted conoce a esos chicos que salieron en la televisión? Aizawa. Sí, los conozco viendo cómo las expresiones de los niños eran cada vez más alegres después de todo ellos son mis alumnos. Niños. ¿Sé cómo es su nombre de héroe? Niñas. ¿Sé cómo son sus nombres de heroínas? Preguntaron los niños casi al mismo tiempo, la idea de conocer de antemano el nombre de aquellos chicos que los inspiraron era una oportunidad que ellos no querían perder y Aizawa no estaba dispuesto a decepcionarlos. Aizawa. El nombre de heroína de la de cabello negro es Creati, la chica con el cabello bicolor aún no tiene nombre por lo que de momento es solo su apellido, Todoroki y pues el de cabello verde, generando gran expectación en los niños su nombre de héroe es Argonauta. Niño. Argonauta. Aizawa. Sí, creo que lo escogió por el personaje de un antiguo cuento. Niña. ¿Te sabes la historia? Con brillos en su mirada. Aizawa. No, lo lamento, pero no la sé viendo como todos bajaban la mirada pero podría pedirle prestado ese cuento y vendré a leérselos ¿les gustaría? Todos los niños. ¿Sí? Comenzando a dar pequeños sálticos de felicidad. Aizawa. Oigan tenga cuidado, suspirando, pero sonriendo al ver a los niños ser felices. Bakugou. Escuchando todo desde la vuelta de un pasillo que tiene de especial ese maldito cuento. Estos inútiles niños Kirkle son solo unos desechos de la sociedad, ni sus padres los querían por eso están aquí, retirándose del lugar en silencio aquí es donde debiste haber terminado bastardo, apretando sus puños a tal punto que ya estos comenzaban a sangrar. Aizawa. En medio de los niños los cuales comenzaron a decir los nombres de héroes de Izuku, Momo y el apellido de Shouko Midoriya, Naoyorozu y Todoroki, estoy seguro que les alegrará saber que ya tienen un pequeño grupo de fans viendo la pantalla donde repetían algunas de las escenas de la batalla de Izuku pero, después de ver todo eso ahora tengo muchas más intrigas de lo que realmente es tu Kirk Midoriya. Hospital, horas después. Shouko. Acostada en una camilla ¿puedes dormir? Momo. No, acostada en una camilla al lado de la de Shouko después que desperté aquí no he vuelto a quedarme dormida. Shouko. Me pasa lo mismo dirigiendo su vista a la camilla que estaba al frente de las de ellas al menos Izuku se está recuperando bien viéndolo dormido. Momo. Si viendo también a su amigo él fue quien recibió más daño de ese asesino, cuando desperté antes que tú él ya estaba aquí y también estaba vendado sonriendo un poco supongo que haberle pedido que lo trajera rápido a tu padre ayudó mucho. Shouko. Cállate girando su cabeza para que no vea su pequeño sonrojo de vergüenza lo hice solo porque era lo mejor para Izuku. Momo. Lo sé jaja quedándose varios segundos en silencio oye Todoroki ¿te puedo pedir algo? Shouko. Dime. Momo. ¿Crees que podríamos también llamarnos por nuestros nombres? Shouko. Momo. Viendo fijamente a Shouko sé que dijiste que la única persona aparte de tu familia que quería que usaran tu nombre es Izuku, pero después de todo lo que... Shouko. Claro, por mí está bien Momo. Momo. ¿Eh? ¿En serio? Haciendo un puchero ojalá a Izuku no le haya costado tanto decir mi nombre como a ti. Shouko. Jeje sí, a mí también me costó lograr eso, casi que me tocó obligarlo levantándose lentamente hasta sentarse en la cama al igual que Momo y claro que no tengo problema en que me llames por mi nombre, digo, girando la cabeza un poco después de todo lo que hemos pasado y de la competencia que tenemos por Izuku creo que somos amigas, ¿cierto? Momo. ¿Sí?
sonriendo ampliamente. Claro que somos amigas, Shouko mirándose unos segundos en silencio para después reírse juntas. Las horas pasaban, ya casi toda la ciudad estaba dormida puesto que era de madrugada, Izuku seguía dormido, y mientras las chicas las cuales ahora se habían llamado abiertamente amigas comenzaron a hablar, pese a que deberían estar descansando prefirieron usar ese tiempo para conocerse mejor. Fue de esa manera que ambas contaron cómo conocieron a Izuku, se contaron su pasado, de cómo múltiples veces e incluso ahora aún recibía cartas de gente influyente para organizar un matrimonio con ella, y naturalmente a Shouko le costó decir su pasado con su familia, pero cuando más le costaba se sorprendió cuando Momo le levantó de la cama y fue hasta la suya a sujetar su mano. Dicha acción le dio la confianza para decirle todo lo que había vivido hasta ahora y de cómo comenzó a mejorar cuando Izuku entró en su vida. Ahí se dieron cuenta que pese a tener diferentes familias y que los problemas eran muy distintos, aún existía cierta similitud entre ambas, pero cuando menos se lo esperaban Izuku comenzó a retorcerse quejándose por el dolor. Izuku, apretando las sábanas y sudando mucho mientras se movía constantemente. Shouko, ¿qué le sucede? Preocupada dirigiéndose hacia la camilla de Izuku poniéndose a su lado derecho. Momo, no lo sé viéndolo fijamente notando que sus vendajes estaban bien. Shouko, llamemos a alguien buscando el botón para llamar a la enfermera. Momo, espera, pensativa creo saber qué puede ser. Shouko, dilo rápido tratando de no gritar. En ese instante Momo se acercó a Izuku y comenzó a acariciar su cabello muy suavemente, mientras que con su otra mano sostuvo la mano izquierda de él. Sorpresivamente Izuku se calmó un poco para gran sorpresa de Shouko, la cual solo pudo ver a su amiga esperando una respuesta. Momo, después de todo lo que pasó no me extraña que pueda haber tenido una pesadilla sin dejar de acariciar el cabello de Izuku. Shouko, entiendo imitando las acciones de Momo, logrando que Izuku se calmara por completo pero me hubieras dicho antes. Momo, lo siento jeje. Ambas chicas se quedaron ahí por un par de minutos, sin apartar la mirada de su héroe, se veía tan tranquilo, como un niño pequeño, su respiración era tranquila, pero se dieron cuenta de un detalle que llamó su atención. Shouko, oye mira su vendas soltando la mano de Izuku para apartar un poco la bata de este tienen un poco de sangre. Momo, debió ser cuando se estaba moviendo por esa pesadilla. Shouko, es posible, crea unas vendas y nosotras se las cambiamos. Momo, sonrojándose un poco no deberíamos dejarle ese trabajo a una enfermera. Shouko, sabemos algo de primeros auxilios, además, viendo a Momo fijamente a los ojos ¿quieres que otra mujer lo haga? Momo, creando unos pocos vendajes mientras su rostro se ponía rojo. Tras eso las chicas lentamente destaparon la zona superior de la bata que cubría el cuerpo de Izuku, dejando ver sus músculos, lo que les causa gran tristeza al ver cómo en varias zonas de su cuerpo había diversos hematomas, además de los cortes ya suturados y las cicatrices del pasado. Entre ambas levantaron delicadamente a Izuku. Shouko usó ligeramente su Kirk de hielo en el pecho de Izuku para tratar de calmar su dolor, cosa que parecía funcionar. Mientras que Momo recorría todo su abdomen limpiando suavemente sus heridas, recorriendo sus manos por toda la zona superior de su cuerpo, desde sus abdominales hasta los pectorales, para envolverlo con los nuevos vendajes y deshacerse de los anteriores, los cuales tenían un poco de sangre en ellos. Una vez terminaron, para desgracia de ambas, volvieron a recostar a Izuku en su cama, y cuando estaban dispuestas a irse a las suyas puesto que ya les estaba dando sueño, para su sorpresa sus manos fueron sujetadas suavemente por Izuku, el cual había despertado. Izuku, ¿por qué no se fueron cuando estuvieron en peligro? Hablando con un tono cansado. Shouko, mira quién lo dice sonriendo dulcemente mientras se acercaba a Izuku. Momo, imitando la acción de su amiga, tú eres el menos indicado para decirnos eso Izuku. Izuku, pero yo, Shouko, SHH sosteniendo un poco más fuerte su mano tranquilo hablaremos de eso mañana, por ahora sigue durmiendo y no te preocupes, nosotras estamos bien y estaremos siempre a tu lado. Momo, Shouko tiene razón consintiendo el cabello rizado de Izuku suavemente nosotras ya lo decidimos, sin importar los problemas que surjas, siempre te apoyaremos al igual que sabemos que tú lo harías por cualquiera de las dos. Izuku, chicas, yo, cerrando lentamente los ojos gracias, quedándose dormido sin soltar sus manos. Shouko, como siempre tan injusto recostándose al lado derecho de Izuku. Momo, así es él, recostándose al lado izquierdo de Izuku, quedarse dormido sin soltarnos de las manos. Shouko, oye Momo cerrando lentamente sus ojos mientras se recuesta muy suavemente en el pecho de Izuku. Momo, dime imitando las acciones de su amiga ¿qué sucede Shouko?
ya con los ojos cerrados. Shouko. Izuku tal vez nos necesite más tarde, hablando cada vez más suave por lo que no debemos estar lejos de él. Momo. Tienes razón, escuchando los latidos del corazón de Izuku, estando también a punto de dormirse, por eso, Shouko barra Momo, al menos por esta noche, diciendo sus últimas palabras antes de quedarse dormidas en el pecho de Izuku y se tapaban con una manta, compartámoslo. Y así el chico y las chicas se quedaron dormidos compartiendo la misma cama, siendo la luna y las estrellas los testigos de dichos acontecimientos, pero todos habían olvidado un gran detalle: los tres eran adolescentes con sus hormonas alteradas y sentir el tacto, percibir el aroma y la calidez de aquella persona espacial para la otra hizo que sus mentes les hicieran una mala jugada, siendo representada en sus sueños. El chico abre los ojos y... Hospital, día siguiente. Izuku. Despertando de golpe mientras respiraba agitado. ¿Qué fue eso? Viendo a su alrededor, dándose cuenta que está en un hospital. ¿Fue un sueño? Intentó calmarse, reprocharse a sí mismo por haber tenido esa clase de sueños con sus amigas, pero en ese momento pudo sentir como algo de movía encima suyo y las sábanas que lo tapaba se empezó a mover un poco. Su sonrojo solo aumentaba más y más a medida que lentamente usaba sus piernas para ver lo que había debajo. Viendo de esta manera como Momo y Shouko dormían plácidamente arriba suyo, con su pecho descubierto solo estando las vendas entre el contacto directo de su piel. Momo. Muy somnolienta. Izuku. Aún tengo sueño. Shouko. Estuvimos tan ocupadas contigo que casi no dormimos sin abrir los ojos, estando igual que Momo. Izuku. Momo. Nos despertaste muy temprano, acomodándose en el pecho de Izuku. Shouko. Y no nos soltaste hasta que quedaste satisfecho haciendo lo mismo mientras se restregaba un poco para acomodarse mejor. Izuku. ¿Qué? Sintiendo como las dos se volvían a quedar dormidas en su pecho mientras su rostro parecía el de una fresa. ¿Qué rayos sucedió? Escuchando un pequeño sonido de una foto y girando lentamente la cabeza para ver quién estaba en la puerta. Maestra, Mirko. Oh, pero qué cosa tan interesante acabamos de escuchar con su teléfono en mano. Toshinori. Y Izuku, sin saber qué pensar. Izuku. Maestro. Sin saber qué hacer. Esto es, Mirko. Jajaja, guardando su teléfono. Ya tengo con qué molestarte de ahora en adelante, caminando hacia ellos, pero antes de que nos des una explicación, lo mejor es que las deje a estas dos en sus camillas tomándolas sin muchos problemas, aunque estas se resistieron a serpearse de Izuku. Vaya, sí que las tiene locas, niño, no se quieren soltar de ti. Izuku. Y yo no, Mirko. Sí, lo sé, logrando soltarlas y acostarlas en sus respectivas camillas. Solo estoy jugando. Toshinori. Sabemos que tú no eres así. Y entrando a la habitación y cerrando la puerta, es solo que nos sorprendiste. Mirko. Por cierto, actúa normal, no demora en llegar el padre. Ella señalando a Momo. Y por lo que me contó tu maestro, si los viera como estaban no sería bueno. Izuku. Dándose una idea de lo que hubiera sucedido. Gracias, intentando tranquilizarse lentamente. Doctor. Hablando desde afuera del pasillo. Por favor señor, cálmese, está en un hospital. Ryuji. No me pida que me calme. Abriéndose paso por todo el personal. Mi hija está aquí después de enfrentarse a ese maldito asesino. Quiero verla. Pasando por el lado de todos. Si me sigue retrasando compraré todo este hospital y los despediré a todos. Mirko. Escuchando todo, solo para mirar a Izuku por un segundo. Te salve niño, viendo cómo este asentía y agradecía nuevamente. Si hubiera visto y escuchado cómo los encontramos estarías en muchos problemas con el jaja, sonriendo con burla mientras Izuku se asustaba por esa posibilidad. Ryuji. Momo. Entrando de golpe a la habitación, y logrando ver a su hija aún dormida, yendo rápido hacia ella para acariciar su cabeza. Cariño, notando que estaba bien. Qué bueno que estás a salvo, soltando algunas lágrimas. Gracias a Dios estás bien. Viendo a los médicos que lo siguieron. Lamento mucho haberme comportado de esa manera. Doctor. No se preocupe señor Yaoyorozu, lo entendemos. Sonriendo. Ya también soy padre, y estoy seguro que haría lo mismo si estuviera en su misma situación. Ryuji. Limpiándose las lágrimas. Aún así no estuvo bien de mi parte, permítame darles esto, sacando su cartera un cheque el cual demora unos segundos en terminar de llenarlo. Tomen esta pequeña donación a este hospital. Doctor. Oh, muchas gracias señor Yaoyorozu, pero solo hacíamos nuestro. Recibiendo el cheque, viendo todos los ceros que este tenía trabajo, comenzando a temblar un poco. Esta cantidad es, Ryuji, muy poca. Volviendo a sacar su chequera. Si necesitan más. Yo, siendo interrumpido. Doctor. No.
muy nervioso y viendo el cheque C. Con esto es más que suficiente, muchas gracias, retirándose lentamente de la habitación, pero antes viendo a Izuku joven, en unos minutos vendrán unos médicos especializados para continuar tu tratamiento. Izuku. Ese sí, muchas gracias, viendo cómo el doctor se iba mientras cerraba la habitación. Ryuji. Bien, ahora en cuanto a ti, viendo a Izuku, el cual inmediatamente se puso muy nervioso, Midoriya-kun, yo, sumamente serio, exageradamente serio, poniendo nervioso incluso a los héroes profesionales, pero para su sorpresa hizo una gran reverencia. Muchísimas gracias por proteger a mi hija, aguantándose las lágrimas en sus ojos, en verdad, gracias. Izuku, aún estando algo aturdido por aquel extraño sueño, le costó responder al principio. Pasaron algunos pocos segundos donde respiró calmadamente hasta tranquilizarse. Él simplemente llegó a la conclusión que aquel sueño fue debido a su extremo cansancio y por eso debería tomarlo como tal, un simple sueño, por lo que decidió olvidarlo. Izuku. Ryuji-san, no se preocupe, viendo en dirección de las chicas y sonriendo tranquilamente. Ellas y yo nos hicimos una promesa, yo siempre las defenderé y ellas harán lo mismo conmigo. Rascándose ligeramente la mejilla, se podría decir que seremos un equipo toda la vida. Mirko. Aguantando las ganas de reír, aún eres muy ingenuo, niño, no te das cuenta de lo que pueden significar esas palabras. Ryuji. Eso, levantándose de la reverencia, me tranquiliza y al mismo tiempo me enfurece. Pasaron los minutos y aprovechando que aquellos que se encontraban en la habitación ya conocían el secreto del One for All, Mirko quería hacerle algunas preguntas de esos últimos movimientos que vio en su lucha contra Stein, y si bien al principio estaba reacio a hacerlo por el miedo que las chicas despierten, ella le aseguró que con sus orejas y sentidos mejorados podría percibir cuando ellas estén a punto de despertar. Así comenzó a contarle cómo usó el Ki de Nana para detenerse en el aire y con la fuerza de sus piernas generar una pequeña corriente de aire con la cual él se impulsaba, logrando de esa forma poder imitar los movimientos de Mirko y Gran Torino sin tener que depender de algún edificio cercano. Naturalmente a Ryuji también le informaron acerca de las nuevas capacidades que el One for All ocultaba y que Izuku poco a poco las irá desbloqueando. Ante eso él simplemente rió. Con esas nuevas habilidades seguramente Izuku sería el héroe más fuerte de todos los tiempos y gracias a su contrato de exclusividad su compañía tendría los derechos exclusivos de dirigir su imagen. Desafortunadamente esa plática tuvo que terminar puesto que Mirko les avisó que las chicas estaban despertando. Ante esa noticia Ryuji se alegró y rápidamente abrazó a su hija, cosa que la sorprendió porque él estuviera ahí, y como si fuera una pequeña niña ella igualmente lo abrazó y comenzó a derramar algunas pequeñas lágrimas. Ryuji, no llores, cariño, ya estás a salvo. Momo. Perdón, es solo que, deteniéndose unos segundos mientras su padre le limpiaba las lágrimas, debía haberlos preocupado mucho a ti y a mamá, abrazándolo un poco más fuerte. Lo siento. Ryuji. Sí, lo estábamos, pero, consintiendo su cabello suavemente como cuando era más joven después de ver cómo actuaste y de esas palabras que dijiste, lo que más sentimos por ti no es más que orgullo, Momo. Momo. Gracias, derramando unas pocas lágrimas más. Shouko. Qué bien por ti, Momo. Ella sonrió por su amiga, y también al ver a Izuku hablando tranquilamente con su maestro, ella recordaba cómo lo había visto antes de la prueba de ingreso. Ellos no parecían ser maestro y alumno, para ella le parecía más la relación de un padre y su hijo. Por un segundo ella se entristeció, no sentía celos por Izuku y Momo, ella simplemente deseaba que las cosas en su familia hubieran sido diferentes y poder experimentar algo como eso. Mirko. Oye, poniendo su mano en el hombro de Shouko haciendo que ésta la viera, no te sientas sola. Shouko. ¿Cómo? Sorprendida. Mirko. Ninguna persona en este mundo puede escoger en qué familia nacerá, pero, haciendo una pequeña pausa para que ella mirara a todos en la habitación, los cuales estaban alegres, y podemos escoger a nuestros amigos y seres queridos, sonriendo ligeramente, son ellos los que pueden hacer que ese sentimiento desaparezca en tu corazón. En ese instante Shouko miró directamente a Izuku mientras hablaba con Toshinori, su vista no se apartaba de su rostro, tanto así que a los pocos segundos este se dio cuenta y también la miró a ella, ambos se miraron fijamente a los ojos y lo único que Izuku fue sonreírle. Una risa tan pura como la de un niño estaba siendo transmitida hacia ella, los rayos del sol daban una impresión de tranquilidad y pureza a su alrededor. Ante esa imagen el corazón de Shouko instantáneamente comenzó a latir con más fuerza, sus mejillas se sonrojaron e incluso fue más allá y sus orejas también estaban un poco rojas. Mirko. Bajando la voz para que solo Shouko la escuchara, escucha, no sé qué tipo de relación tengan, pero eso es solo algo que les concierne a ustedes tres. Shouko.
Pero, apartando la vista de Izuku y ahora viendo a Momo. Mirko. Da igual si tú, la heredera Yaoyorozu termina siendo su pareja, puede que una sola, puede que las dos al mismo tiempo, o incluso si llega a haber otra tercera chica en esa relación, nada de eso importa, haciendo que Shouko la mira mientras ella le sonreía ligeramente. Lo único que importar es que ninguno de ustedes se arrepienta, ya que sería la familia que ustedes mismos escogieron. Shouko, sonriendo igualmente, gracias. Mirko. Descuida mirando a todo el mundo y volviendo a su actitud habitual. Bien, es momento en que me vaya. Izuku. Muchas gracias por venir a vernos, maestra Mirko. No hace falta, solo quería un lugar tranquilo donde estar sin que los reporteros me preguntes por qué te tome como mi alumno. Izuku. Espera viéndola fijamente. Una cosa es que digan que copie tus movimientos, pero, ¿cómo saben que soy tu alumno? Mirko. Ve, bueno, moviendo sus orejas algo descontroladas. Digamos que cuando te vi pateándole el culo a Stein usando mis movimientos, di un pequeño grito donde dije: ese es mi discípulo. Provocando un gran silencio en la habitación, poniéndola algo nerviosa. Lo siento, jeje, Gran Torino se va a molestar conmigo. Izuku. No se preocupe, maestra, igualmente tarde o temprano se iba a saber, pudiendo sentir el toque de la ironía en sus palabras. Debido a su secreto hacia las chicas, yo hablaré con Gran Torino. Mirko. Por ese eres mi mejor alumno. Con sus orejas levantados siendo señal de su buen humor, digo: eres mi único alumno, pero me entiendes, dirigiéndose a la ventana y abriéndola ampliamente. Recupérate rápido, ya que quiero seguir entrenándote. Saltando por la ventana. Adiós. Alejándose del lugar. Ryuji, ¿no estamos en un 10º piso? Sorprendido como muchos por esa despedida. Toshinori. Sí, sí lo estamos. Izuku. Jeje, así es ella, quedándose en silencio la habitación. Toshinori. Por cierto, Ryuji, queriendo aligerar el ambiente con éxito, ¿qué has sabido de la familia Ida? Ganando la atención de Izuku y las chicas. Ryuji. Bueno, había rumores desde hace algún tiempo, pero solo son esos rumores. Momo. Pero ahora que ese tipo lo digo pueden, siendo interrumpida por su padre. Ryuji. Lo siento, cariño, pero lamentablemente así no funciona el mundo. Shouko. ¿Qué quiere decir? Ryuji. A que si bien esa declaración los puso en la mira de las autoridades, ellos siguen siendo una familia con gran influencia en la sociedad heroica, y Stein no es más que un asesino, por lo que es su palabra contra las de ellos y no hace falta que les diga cuál será más tomada en cuenta. Toshinori. De momento le diré a un amigo si puede investigar acerca de eso. Si hay pruebas de lo dicho por Stein ya sería otro asunto, pero mientras tanto ustedes jóvenes tendrán que seguir interactuando con el joven Ida en clases. Izuku / Momo / Shouko. Si / entendido / está bien. Doctor. Abriendo la puerta, lamento interrumpirlos, pero ya es momento que nos llevemos al joven Midoriya a que le realicen unos tratamientos, solo tomarán unos minutos. Ryuji. Lo entendemos, doctor. Viéndolo fijamente, denle a este joven los mejores tratamientos que tengan. Si es por dinero yo pagaré todos los gastos. Izuku. Ryuji-san, no creo que haga. Doctor. Ya todo fue pagado, por lo que no es necesario. Todos. Confundidos. Doctor. Cuando el héroe en Endeavor dejó al joven anoche, dejó todo su tratamiento pagado. Todos. Sumamente confundidos. Shouko. El viejo, sin poderlo creer, ¿hizo eso? Doctor. Parece que muchas personas y héroes profesionales te tienen en muy alta estima, joven, dándole unas señas a las enfermeras, las cuales entraron y comenzaron a preparar la camilla de Izuku, aunque no es para menos después de todo lo que has hecho dando paso a las enfermeras y viendo a todos los demás. No se preocupen, no tardaremos mucho. En cuanto a ustedes, señoritas, sus heridas no eran tan graves y profundas a como llevó el joven anoche, por lo que los tres podrán salir esta misma tarde. Ryuji. Qué buena noticia, claramente feliz, muchas gracias. Doctor. No se preocupe, solo es mi trabajo. Saliendo de la habitación. Después de eso el doctor cumplió su palabra y habían traído a Izuku a la habitación en menos de media hora, el cual muy emocionado comenzó a decirle que muchas personas con diversos quirks de sanación lo atendieron y que quería tener su libreta para anotar todo lo que vio. Aquello provocó las risas de todos al ver que ya estaba bien, aunque el doctor antes de irse le advirtió que no es que estuviera bien del todo, puesto que para que sus heridas no se vuelvan a abrir debía tener algo de reposo. Aún podía salir a la calle si eso quería, pero nada de esfuerzo físico y nada de usar su kirk por algunos días. Y una vez se cambiaron de ropa traída por Toshinori, cuando este estaba con los médicos, fue que todos salieron del hospital, pero nada más salieron de este alguien los estaba esperando. Era un hombre alto, con cabeza de perro, el cual era el jefe de policía de Osu. Entrada del hospital, horas de la tarde.
Tsuragamae. Buenas tardes caballeros, jovencitas, permítanme presentarme, me llamo Kenji Tsuragamae y soy el director de la policía de Osu. Toshinori. Parándose delante de Izuku. Buenas tardes señor Tsuragamae, no es por ser grosero, pero ¿qué se le ofrece? Tsuragamae. Mirando un poco a Izuku y a las chicas. Así que, ¿ustedes son los que detuvieron al asesino de héroes? Son estudiantes de UA. Después de todo, poniéndose serio pero vamos directo al punto, vengo a hablarles del asesino de héroes, ganando la atención de todos. Según su revisión médica inicial, él posee quemaduras en varias zonas del cuerpo, huesos fracturados, un pulmón perforado y una fuerte contusión en el cráneo, el cual fue ligeramente fisurado. Ryuji. ¿Qué está insinuando? Parándose al lado de Toshinori y estando al frente de su hija, todas sus acciones fueron claramente en legítima defensa. Tsuragamae. Ignorando eso, desde el inicio de la era de los quirks, la policía ha enfatizado el hecho de que estos no sean usadas como armas individuales, entonces los héroes se levantan para llenar esa brecha, convirtiéndose en una profesión de igual validez, pero ustedes aún no son héroes, son solo estudiantes que pueden herir con sus quirks sin la dirección de sus maestros, por lo que al haber enfrentado a Stein sin sus maestros o guardianes, cometieron una gran violación a los reglamentos establecidos. Shouko. Espere ahí. Pando unos pasos al frente. Si no hubiéramos intervenido, el héroe nativo hubiera muerto, además que Stein seguiría libre sin que ustedes pudieran atraparlo. Claramente enojada. Momo. Poniéndose al frente de su padre, incluso logramos proteger a nuestro compañero de la academia herida de su ataque suicida al querer enfrentarlo solo. Izuku. Ellas tienen razón. Dando unos pasos al frente, igualmente pasando a Toshinori y mirando al jefe de la policía directamente a los ojos. ¿Qué importa si aún no somos héroes profesionales? ¿Qué importa si eso puede causarnos problemas? Recordando su ideal, los verdaderos héroes salvan a todos los que necesiten ayuda sin importarle nada. Apretando sus puños, ese es su trabajo. Toshinori / Ryuji. Sonriendo viendo las espaldas de la nueva generación. Tsuragamae. Santo cielos, estos jóvenes de hoy no escuchan a sus mayores. Aclarando su garganta. Todo eso es mi opinión como policía delante del público, pero en mi opinión, haciendo una ligera reverencia, les doy las gracias, como un compañero que guarda la paz, por haber detenido a un peligroso criminal. Momo / Shouko. Hubiera comenzado por esa parte, claramente enojadas, mientras Izuku las intenta calmar. Tsuragamae. En situaciones normales a todos ustedes se les daría un castigo por incumplir las normal, peor ya es demasiado tarde para eso. Su batalla fue transmitida a todo el mundo, su reputación y fama en estos momentos no va más que en ascenso, sobre todo tu joven. Mirando fijamente a Izuku. Tienes a todos los civiles de tu lado, espero que con esto aprendas la importancia de opinión pública en esta profesión, siempre a la vista de todo el mundo y de sus comentarios. Izuku. Sí, lo tendré en cuenta señor. Tsuragamae. Eso espero. Por lo general, cuanto más alta y brillante una persona llega a la cima, más oscura y profunda es su caída. Ryuji. ¿Eso es todo? Ya nos podemos ir. Tsuragamae. Sí, lamento haber tomado parte de su valioso tiempo, haciendo una reverencia mientras todos continúan su camino dejándolo solo. Bien, ahora puedo seguir con ese incidente. Alejándose del lugar sumamente preocupado. Esto es realmente preocupante, nadie puede saber que la furgoneta donde iban transportando a Stein hacia la cárcel fue secuestrada. Por suerte logramos evitar que la noticia se hiciera pública, aún entre muchos héroes. Ryuji. Ya al frente de su limusina. ¿Necesitan que los llevemos hasta sus casas? Sonriendo con gusto. Los podemos llevar. Toshinori. Yo acepto la oferta, tengo que preparar algunas cosas para el viaje a la Island mañana. Momo. Subiéndose a la limusina. Ya quiero llegar a casa, aún me siento cansada por usar tantos líquidos. Shouko. Yo sé que debería hacer lo mismo, pero Izuku debe descansar, no debo ser egoísta. Aún así, yo, entristeciéndose un poco puesto que este era el día donde tenía planeada su salida con Izuku, quería tener mi salida contigo. Mirando a Izuku sutilmente. En ese momento él logró ver su mirada. Al principio no sabía qué sucedía, pero de inmediato lo recordó, la promesa que se hicieron de pasar el día juntos antes de la Island. En ese instante Izuku había tomado su decisión, tomó a Shouko de la mano y comenzó a trotar ligeramente del lugar. Dicha acción sonrojó a Shouko al poder sentir las fuertes manos del chico sosteniendo gentilmente la suya. Toshinori. Izuku. Confundido. ¿A dónde vas? Izuku. Lo siento maestro, Ryuji-san, y a ti también. Momo deteniéndose un segundo, sin soltar la mano de Shouko, pero le hice una promesa a ella de salir solos los dos antes de ir a la Island y no puedo romperla.
Shouko. Pero Izuku, tu cuerpo no. Preocupada Izuku. Descuida sonriéndole. Ya oíste al doctor, mientras no haga mucha fuerza o active mi Kir, puedo salir a la calle queriendo molestarla un poco. ¿Es que acaso no quieres? Shouko. Sonriendo dulcemente mientras sostenía más fuerte sus manos. Tonto, comenzando nuevamente a alejarse. Vamos. Ryuji. Oye. Preocupado pensando que su hija se entristecería, no, siendo interrumpido. Momo. Asomando la cabeza por la puerta de la limusina. Buena suerte. Animándolos, diviértanse. Ryuji. ¿Qué? Viendo a su hija no te molesta. Confundido. Momo. Claro que no, sonriendo mientras volvía a entrar, pero será mejor que no nos demoremos más, mamá debe estar esperándonos. Ryuji. Ese sí, entrando a la limusina. No lo entiendo, pensé que estaría triste, pero es todo lo contrario. ¿Será que malinterprete sus sentimientos? Alegrándose por eso, pero por alguna extraña razón también le molestaba, y porque siento que podría ser peor de lo que pensaba. Toshinori. Izuku viendo cómo su sucesor dialeaba mientras que Shouko lo veía fijamente sin dejar de sonreír. Los héroes deben conocer los tiempos de paz, después de todo así podemos recordar por qué luchamos. Sonriendo mientras entraba a la limusina y cerraba la puerta. Además quiero que tú puedas experimentar la felicidad que no tuviste cuando eras niño, y también, mirando por la ventana, la que yo no pude experimentar. Y así los jóvenes se alejaron de todos, agradeciendo que era un día común y corriente aún en horas laborales, por lo que no había muchas personas aún en las calles. Aún así, Shouko sabía que muy posiblemente serían reconocidos si se quedaban mucho tiempo en ellas, por lo que decidiendo ir a un lugar más cerrado, le pidió a Izuku entrar a un centro comercial algo pequeño, cosa que él aceptó. Su plan no era ese, ella había pensado en algo más divertido como ir a un parque de atracciones, pero no quería sobreforzar el cuerpo de Izuku. El simple hecho que pese a todo él aún quisiera realizar su salida le era más que suficiente para darle gran calidez a su corazón, pero no por eso estaba dispuesta a hacer dicha salida algo aburrida. Es por eso que ella empezó a recordar todo lo que le ha dicho Fuyumi acerca de cómo eran las citas, y por ese motivo lo llevo a la práctica. Centro comercial, tienda de ropa. Izuku. Oye, ese Shouko, delante de un vestidor cerrado, ¿por qué estamos aquí? Shouko. Cambiándose detrás del vestidor. Solo tomara un segundo. Izuku, la ropa que nos dieron en el hospital no me era muy cómoda. Izuku. Y ya veo, algo nervioso al escuchar pequeños susurros detrás suyo. Aquello era una mentira, el problema no era la comodidad de la ropa sino su simpleza. Shouko había recordado las palabras de Fuyumi de cuando tenga su salida con Izuku se pusiera la ropa más linda que encontrara, pero para su desgracia tantos años de no estar al tanto de la moda hizo que su percepción de esta estuviera un poco alterada. Shouko. Voy a salir, abriendo lentamente el vestidor. En ese instante Izuku no dijo nada, por alguna razón su corazón empezó a latir más rápido, su rostro se sonrojó al imaginarse qué tipo de ropa escogería Shouko. Él ya había visto este tipo de escenas en varias series por televisión y la chica siempre salía increíblemente bella, y fue entonces que la vio. Ahí estaba, parada frente a él, sus miradas se cruzaron, ninguno decía nada, pese a no ser como se lo había imaginado a Izuku. Ese atuendo no le parecía realmente bello, pero ¿era eso? La duda inundó su mente, ¿realmente ese atuendo algo diferente era la que la hacía verse bella o era ella la que hacía resaltar esa ropa? Shouko. Nerviosa y con un pequeño sonrojo. ¿Y, ¿qué tal? Izuku. Shouko, tú, quedándose en silencio. Shouko. ¿Me veo rara? Algo desanimada. Es la primera vez que compro ropa por mi cuenta, normalmente lo hace mi hermana mayor, pero si no te gusta yo, Izuku. No es eso. Alzando ligeramente la voz dándose cuenta de eso y bajando la intensidad. Es solo que no me esperaba este estilo. Shouko. ¿Te molesta? Mirándolo fijamente. ¿Este tipo de ropa no va conmigo? Izuku. Bueno, rascándose la mejilla mientras se sonrojaba. Para serte sincero no pienso que eso sea importante, ya que no importa qué tipo de ropas uses, qué peinado elijas o qué clase de actitud tomes, para mí siempre serás la chica hermosa que conocí. Con esas palabras el corazón de Shouko dio un salto, su rostro ahora estaba claramente enrojecido, imitando el tono de la mitad de su cabello. Izuku no era la excepción, al darse cuenta de lo que dijo su rostro también se sonrojó y gracias a su cabello y pecas ahora parecía una fresa.
Y el hecho de escuchar un fuerte chillido de las encargadas de la tienda y de cómo éstas le hacían señales de aprobación no ayudaba a calmar el corazón de aquellos jóvenes. Intentando ocultar su vergüenza, Shouko arrastró a Izuku a la sección de hombres y le arrojó todos los atuendos que encontró para que también se los probara. En ese instante la chica comprendió que no solo el cuerpo de Izuku era muy fuerte, también lo eran sus palabras. Ella podía sentir que si le hubiera dado un solo cumplido más no sería capaz de controlar sus llamas, cosa que casi falla cuando vio salir a Izuku a los pocos minutos en los cuales ella había visto algo que llamó su atención y guardó en silencio. Shouko, esa ropa, Izuku, ¿qué opinas? Acomodándose la chaqueta. Shouko, te ves nerviosa guapo, diciendo casi en un susurro, pero aún así Izuku lo escuchó. Izuku, gracias, nervioso, no suelo usar este tipo de ropa, pero creo que la compraré. Shouko, descuida, yo pago. Izuku, ¿qué? No puedo aceptarlo yo. Shouko descuida sonriendo mientras sacaba una tarjeta de crédito. Recuerda que el dinero es del viejo y si ya pago por tu tratamiento no veo el problema en seguir gastando su dinero. Riendo un poco. Izuku, ¿no se enojará? Shouko, si lo hace eso solo lo haría mejor. Tras eso ambos jóvenes se rieron un poco, y al igual que aquel día donde habían ido a las salas recreativas después de la escuela, ellos se divertirían lo que quedaba de día a expensas del bolsillo del héroe número 2. Shouko le pidió a Izuku que la esperara afuera mientras ella pagaba. Ella lo hizo para que él no vieron el otro atuendo que iba a comprar, y una vez afuera, con bolsa en mano ellos salieron a recorrer todo el centro comercial. Pasearon por diversas tiendas observando todo a su alrededor. Después de todo, para ellos aquello era algo nuevo. Shouko nunca pudo salir al estar obligada a estar siempre en constantes entrenamientos con su padre. En cambio Izuku no tenía amigos con los cuales poder experimentar eso, y las pocas veces que intentó hacerlo solo su mala suerte hacía que se topara con Bakugou y sus secuaces, los cuales inevitablemente lo molestaban nada más verlo. Pero ahora era diferente, él era diferente, su actitud, su cuerpo, su confianza se había fortalecido. Agradecía a All Might por ello, pero sería injusto para las chicas no reconocer el gran impacto que tuvieron y siguen teniendo en su vida. En andar unos pequeños niños los cuales habían salido temprano de la escuela los reconocieron, y sin miedo alguno se acercaron muy emocionados. Izuku los recibió con agrado y hasta intentó jugar con ellos al querer alzarlos, pero bastó un pequeño pellizco de Shouko en su mejilla para que no lo hiciera, y pese a la cara seria que tenía en el fondo, está feliz y enternecida que Izuku fuera bueno con los niños. En ese instante un pensamiento se apoderó de su mente, fue solo por una ligera fracción de segundo, pero fue muy clara. Ella se preguntaba si Izuku era así de bueno con los niños como serían con los suyos. Ante ese pensamiento ella rápidamente se sonrojó, girando su cabeza de lado a lado tratando de calmarse. Su vergüenza era tal que ya estaba empezando a soltar pequeñas estelas de humo del lado izquierdo de su cabello. Eso fue visto por Izuku, el cual se despidió amablemente de los niños y se llevó a una Shouko aún algo alterada. En el camino pasaron por una tienda de peluches de la cual al fondo tenían un peluche gigante, y cuando Shouko lo vio quiso ir a verlo. Ahí fue cuando Izuku comprendió que a ella le gustaban las cosas lindas, pese a su actitud fría con las demás personas por dentro era muy distinta. Aquello le provocó ternura y más cuando Shouko abrazó el peluche gigante y le pidió a Izuku que le tomara una foto para el recuerdo. Izuku, caminado fuera de la tienda de peluches, ¿por qué no te lo compras? Shouko, podría y estoy segura que eso sí molestará al viejo, pero mejor no, mi habitación no es tan grande como para llevarlo. Izuku, ¿en serio? Pensé que tu habitación sería no sé algo grande, como la de Momo. Shouko, oye. Con un gran puchero pensar en otra mujer está prohibido ahora, esta es una salida entre nosotros dos. Ampliando más su puchero Fuyumi, más te vale que decir algo como esto funciones. Izuku. Ah, qué linda, sin darse cuenta que lo había dicho, en un susurro, pero lo dijo y Shouko lo escuchó. Shouko. Gracias, con una linda sonrisa Fuyumi, muchas gracias. Izuku. Esto yo, nervioso porque lo dijo sin darse cuenta de nada, resignado, pero sonriendo al ver cómo eso alegró a Shouko. Los minutos fueron pasando y con eso la noche fue llegando. Las calles lentamente se fueron llenando, por lo que tuvieron que irse, ya que si se quedaban por más tiempo, serían reconocidos al instante y no los dejarían salir de aquel lugar. Querían quedarse y seguir con su salida, pero el tiempo no se los permitía. Mañana tenían que alistarse para viajar a la Island y ellos estaban algo lejos de sus casas, por lo que después de algunos pocos minutos después, ya estaban abordando un tren que los llevaría de regreso.
Una vez llegaron nuevamente a su ciudad el hambre los invadió, pero nuevamente el tiempo no era su aliado en esta ocasión, por lo que mientras ibas de regreso a sus casas, pasaron por una pequeña tienda de alimentos, donde compraron una pequeña cena y se detuvieron unos pocos minutos a comerla tranquilamente. Aquella salida no era como ninguno la esperaba, no fue en ningún lugar emocionante o con algún exquisito manjar en un elegante restaurante, fue todo lo contrario, pero a ninguno les molestó. Para ellos dos lo que más importó fue pasar tiempo con el otro, ellos no necesitaron de nada extraordinario, divertirse con la compañía del otro, y con eso continuaron su camino de regreso a casa. Residencia Todoroki. Shouko. En la entrada de su casa no era necesario que me acompañaras hasta mi casa, Izuku. Izuku. Lo sé, pero igualmente quise hacerlo. Shouko. Sabes que puedo defenderme sola, ¿no? Izuku. Lo sé, soy muy consciente de eso, pero no quiere decir que no quiere acompañarte de regreso hasta tu casa. El corazón de Shouko nuevamente volvió a latir más rápido, no entendía cómo era que las pequeñas acciones de Izuku lograban tal efecto en ella, pero era algo que ya no le importaba, y armándose con algo de valor ella le dio un pequeño beso en la mejilla, lo que provocó que ambos tuvieran nuevamente un tierno sonrojo. Shouko. Gracias por este día, Izuku, aun cuando necesitabas descanso y te dije que no importaba, mantuviste tu promesa, abriendo suavemente la puerta de su casa, sin dejar de ver los ojos de Izuku. Izuku. Descuida, al contrario, lamento si no fue la gran cosa, pero, Shouko, no te disculpes negando con la cabeza, el simple hecho de haber estado este día sola contigo fue más que suficiente. Acercándose lentamente a su rostro, hoy la pasé muy bien y fue muy feliz cerrando sus ojos. Izuku. Ese Shouko, el chico no pudo terminar su frase puesto que Shouko lo había vuelto a besar, fue en la mejilla, pero con una diferencia, aquel beso fue cerca a los labios, tan cerca que por un instante Izuku pudo sentir como las puntas de sus labios se tocaron. Ante eso el chico se paralizó, cosa que aprovechó Shouko para alejarse, y bajo la luz de la luna y las estrellas, le regaló una de las sonrisas más hermosas que haya visto en su vida, cosa que lo dejó aún sin poder hablar. Shouko. En verdad muchas gracias por todo, Izuku. Entrando a su casa y cerrando lentamente la puerta, descansa y que tengas dulces sueños, cerrando por completo su puerta. Izuku. Quedándose unos segundos en silencio hasta que reaccionó ese sí, lo mismo, dando media vuelta y comenzando a alejarse mientras se tocaba el lugar donde fue aquel beso. Shouko. Viendo por su ventana como Izuku se iba sumamente nerviosa y con un gran sonrojo botando vapor de su cabello, pude sentir sus labios. ¿Lo besé? ¿Eso cuenta como beso? ¿Le habrá gustado? ¿Por qué lo hice? Yo quería era darle otro beso en la mejilla, totalmente distraída de su alrededor, hasta que una mano en su hombro la hace saltar del susto. Fuyumi. Vaya, sonriendo de forma muy sospechosa, veo que mi hermanita tuvo un buen día. Shouko. Fuyumi y yo, Fuyumi. Me alegra ver que te divertiste con tu héroe, mientras que yo estuve muy preocupada. Apretando ligeramente el apretón de su mano, no sabes lo preocupada que estuve todo este tiempo. Te vi peleando con ese villano, y cuando pude averiguar en qué hospital estabas me dijeron que ya te habías ido, hablando con un tono calmado, demasiado calmado. Shouko. Sabiendo que estaba enojada, ¿me perdonarías si te cuento cómo me fue hoy con Izuku? Viendo cómo la sonrisa de Fuyumi se amplía un poco más y que seguí tus consejos y estos funcionaron. Fuyumi. Relajando su mirada y soltando el hombro de su hermana, eso sería lo mínimo, pero bueno, después podemos hablar. Debes estar cansada. Tratando de retirarse, pero es detenida por un abrazo de Shouko. Shouko. Fuyumi y yo, lamento no haberte avisado. Pegando su frente a la espalda de su hermana, muchas gracias por todos tus consejos. Fuyumi. Descuida, sonriendo genuinamente, para eso está tu hermana mayor. Si alguna vez necesitas hablar, que te dé un consejo o simplemente que alguien te escuche, siempre estoy disponible. Shouko. Sí. Fuyumi. Midoriya-kun. Ciertamente la actitud de Shouko cambió por completo desde que llegaste a su vida, gracias. Tras esa escena de las hermanas Todoroki, el ambiente se había vuelto más tranquilo, cosa contrario a lo que pasaba Izuku una vez llegó a su casa, puesto que lo primero que vio fue a una Inko muy enojada, preocupada, orgullosa, feliz, triste y cuantas emociones fueran posibles. El motivo era simple, al igual que Shouko no habían avisado a sus casas que demorarían en llegar a estas una vez salieron del hospital. Pero lo que más sorprendido a Izuku fue ver a su maestro sentado en el sofá. Ahí estaba Yaji Toshinori completamente abatido, como si hubiera visto el peor de los males. El pobre hombre lo único que podía pronunciar era la frase "las madres dan miedo", una y otra vez, y fue una Inko más tranquila la que le dijo que él fue quien le comunicó lo que había hecho.
Toshinori al escuchar su voz reaccionó y girando su cabeza lo vio directamente a los ojos, no dijo nada, él simplemente levantó el pulgar esperando que hubiera tenido una buena tarde con su amiga, y por unos cuantos regaños más de parte de Inko fue que su día había terminado y uno nuevo comenzaría. Musutazu, aeropuerto, día siguiente. Toshinori, subiéndose a un jet privado, ¿estás listo para esto, Izuku? Izuku, sí maestro, subiendo sus maletas, aunque me hubiera gustado viajar también con mi mamá y Kirishima en el mismo vuelo. Toshinori, lo sé, acomodándose en su asiento, pero los boletos de sus vuelos salían hasta más tarde y si queremos aprovechar el tiempo de David es mejor irnos cuanto antes. Izuku, entiendo, un poco desanimado. Toshinori, jaja, no te pongas así, sonriendo, ya verás como tú y tu madre se podrán relajar y descansar en la isla mientras disfrutan de todo lo que ofrece. Izuku, más animado, sí. Y con esas palabras el jet había despegado. Durante el trayecto maestro y alumno conversaron sobre algunos temas, como por ejemplo de cómo Ryuji le prestó uno de sus jet privados, de cómo le había ido en su salida con Shouko, cosa que lo puso algo nervioso no solo al recordar ese beso sino también a aquel sueño que tuvo en el hospital, pero rápidamente se lo quiso quitar de la cabeza al iniciar otra conversación mucho más seria. Izuku, maestro, ¿le puedo hacer una pregunta? Toshinori, por supuesto. Izuku, en mi lucha contra Stein él mencionó algo sobre llevarme o algo así, no recuerdo muy bien. Toshinori, lo sé, poniéndose serio, es por eso que le pedí a Tsukauchi que investigara por aparte, ya que si Stein estaba relacionado de alguna manera con los Nomus, eso quiere decir que él, apretando sus puños, que All for One también está involucrado. Izuku, el gran villano, tragando saliva, que tengo que derrotar. Toshinori, sé que puedes tener miedo ahora, pero no te preocupes, relajando su expresión y poniendo su mano en el hombro de Izuku, no estás solo, tienes a los demás portadores apoyándote. Izuku, ese sí, tranquilizándose también, con ellos y contigo a mi lado sé que estaré bien. Toshinori, sí, así será, viendo por la ventana que ya se veía la isla, ya vamos a llegar, por ahora ve a ponerte tu traje. Los minutos pasaron, maestro y alumno pasaron por las puertas y los registraron para entrar a la isla. Toshinori por su parte tuvo que entrar en su forma musculosa al menos mientras llegaba donde su amigo David, y mientras por el camino un gran número de civiles y turistas lo reconocieron tanto a él como a Izuku y rápidamente los rodearon para pedirles sus autógrafos. All Might, al saber cómo se pueden poner de intensas algunas fanáticas, rápidamente levantó a Izuku como un costal de papas llevado en su espalda y se alejó del lugar rápidamente mientras se disculpaba con todos, y una vez llegaron a un lugar más solo rodeado por un jardín de flores, fue que bajó a Izuku y mientras lo hacía pudo escuchar una voz muy familiar. Island. Melissa, ahí estás. Saltando rápidamente con un saltador que había inventado, te estuve buscando. Lanzándose hacia él. All Might. Melissa. Extendiendo sus brazos listo para un abrazo, tanto me extrañas, Melissa. Izuku. Pasando al lado de All Might y abrazando a Izuku, haciendo que ambos cayeran en las flores, las cuales algunos pétalos salieron a volar. All Might. Aún con los brazos extendidos, Melissa. Izuku. 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 Abrazándolo fuertemente al mismo tiempo que sus gafas se caían y pequeñas lágrimas se asomaban. Menos mal, ¿estás bien? Izuku. Melissa, aguantando el dolor de aún su cuerpo lastimado, supongo que también viste mi lucha contra ese villano. Melissa, asintiendo con su cabeza. Izuku, lo lamento, acariciando gentilmente su cabello, lamento haberte preocupado tanto. Melissa, más te vale, levantándose lentamente, me preocupé mucho. Izuku, recogiendo los lentes de Melissa, ¿tenías miedo de perder a tu futuro cliente? Jeje. Melissa, no te rías de eso, tonto. Limpiándose las lágrimas, antes de ser mi cliente, eres mi amigo. Izuku, yo, sosteniendo los lentes, no puedo prometer que no volveré a lastimarse así, recordando su misión como portador, ni tampoco puedo prometer que no vaya a enfrentarme a villanos muy fuertes, pero yo, sonriendo felizmente, tengo un ideal que cumplir entregándole los lentes a su amiga. Melissa, ese sí, preocupada. Izuku, me alegra que estés bien, y me alegra que tengas un sueño tan noble, pero yo, tomando sus gafas, sosteniendo también las manos de Izuku, no creo que sea posible, quedándose algunos segundos en silencio sujetando las manos de Izuku. All Might. Aham, fingiendo toser, sacando a Melissa de sus pensamientos, ¿no te olvidas de saludar a alguien? Melissa, viéndolo y recobrando el ánimo, tío Might. Abrazándolo, perdón por eso, es solo que, siendo interrumpida. All Might. Descuida, Melissa, lo entiendo, sonriendo, oye, ¿tu padre tiene tiempo libre ahora?
Melissa. Si separándose del abrazo ahora mismo está en su laboratorio, déjenme los llevo tomando su saltador y convirtiéndolo en un pequeño dispositivo que guardo en su bolsillo. Olmigt. Gracias viendo a su sucesor listo para conocer a David. Izuku. ¿Sí? Comenzando a caminar los tres juntos. Durante el camino Melissa los guió hasta el hotel donde se hospedarían y entraron solo unos instantes a dejar sus maletas. Una vez afuera Melissa rápidamente tomó el brazo de Izuku y comenzó a arrastrarlo hacia los laboratorios que compartía con su padre ya que ella quería mostrarle sus inventos. Ante esa vista Olmigt solo levantó una pequeña ceja. No quería pensar en lo que se imaginaba, pero al ver cómo estuvo Izuku el día anterior con Momo y Shouko y ahora cómo estuvo hace unos momentos con la chica que él consideraba su sobrina le estaba empezando a dar ideas equivocadas. Afortunadamente este se negó a aceptarlas. Después de todo él conocía perfectamente a Izuku desde hace mucho tiempo. Entrada a Islandia. Wolfram. Hablando por teléfono al frente de su equipo pudimos entrar a la expo sin problemas cuando llegara la mercancía. Al otro lado de la llamada ven a buscarla a las 3 p.m. en la puerta 66. Wolfram. Entendido finalizando la llamada. Sequas. Jefe, ¿en verdad haremos esto? Parándose a su lado escuche por un grupo de personas que Olmigt y ese chica Midoriya también están aquí. Wolfram. Ciertamente será un problema esos dos, pero podremos encargarnos de ellos viéndolo fijamente a sus secuas, pero ya sabes que bajo ningún motivo podemos lastimarlo. Sequas. Sí, aunque me pregunto por qué ese sujeto tan aterrador quiere a ese niño. Wolfram. No lo sé, pero si queremos seguir con vida es mejor cumplir no solo la misión sino también no lastimarlo si se entromete. Laboratorio Shield. Sam. Profesor David, ya terminé de limpiar el lugar. David. ¿En serio? Sonriendo gracias Sam. Sam. ¿Por qué no vas a almorzar con tu hija? David. Ella está ocupada, dijo que quería encontrarse con su amigo. Sam. ¿Un amigo? Cuando dijiste que estaba ocupada pensé que está ocupada en su investigación. Melissa. Llegando al laboratorio bueno no puedo culparte por pensar eso, después de todo soy la hija de papá. Sam. Sorprendido hola señorita. Melissa. Hola Sam estando de pie en medio de la puerta del laboratorio gracias por cuidar de papá sonriendo ya que no hace nada más que desarrollar inventos todo el tiempo. David. Me tienes ahí jaja riendo un poco pero más importante, ¿por qué llegaste aquí tan rápido? ¿No los encontraste? Melissa. Pues, Olmigt. Estoy aquí temblando de emoción por nuestro gran reencuentro. Entrando a la habitación mientras hacía algunas poses. Sam. Olmigt. El verdadero viendo quién estaba detrás de suyo y ese niño. Olmigt. Dándole un cálido abrazo a su amigo. Sé que hemos hablado hace poco, pero nada se compara con vernos personalmente separándose unos pasos. David. Sí sonriendo. Olmigt. Vaya cuántos años han pasado ya desde que no nos vemos en directo. David. Detente, ninguno de los dos quiere pensar en eso, ¿verdad? Quedándose un segundo en silencio para que luego ambos se pusieran a reír. Olmigt. En bueno volver a verte amigo poniéndose algo serio y gracias por ayudarnos con eso. David. Descuida, para eso están los amigos chocando sus puños a todo esto no debería conocer a alguien. Izuku. Ese sí. Nervioso mucho gusto soy Izuku Midoriya entendiendo su mano para saludar. David. Me alegra poder conocerte finalmente Midoriya-kun correspondiendo el saludo Melissa no ha hecho más que hablar de ti, Melissa. Papá. Sonrojada. David. Y de cómo quiere hacerte un nuevo traje viendo a su hija con una sonrisa haciendo que su hija hiciera un puchero oye Sam viendo a su asistente tómate un descanso, después podemos continuar con las preparaciones ¿te parece? Sam. Sí, como usted diga doctor saliendo por la puerta, pero no sin antes darle una pequeña mirada de asco a todos en el lugar, pero al estar tan ocupados no se dieron cuenta. Melissa. Izuku, ahora puedo mostrarte mis inven, Olmigt. Melissa ¿me podrías hacerme un favor interrumpiéndola? Melissa. Claro dime. Olmigt. ¿Podrías esperar a que llegue el vuelo de la madre de Izuku y su amigo? Tratando de convencerla este lugar es muy grande y podrían perderse. Melissa. ¿La señora Inko? Está bien haciendo un pequeño puchero pero después de eso nada me impedirá mostrarle mis inventos a Izuku saliendo del lugar. David. Bien cerrando la puerta con un control ahora ya puedes relajarte Toshi. Toshinori. Regresando a su forma delgada gracias, aún no estaba agotado, pero es mejor así. David. Es peor verlo en directo apretando sus puños porque nunca me lo contaste.
Toshinori, lo siento, no quería preocuparte, pero después te puedes molestar conmigo. Acercándose a Izuku y llevando su mano a su hombro. Ahora tenemos algo muy importante que decirte. David. Entiendo. Abriendo una puerta secundaria. Síganme por favor. Entrando a su laboratorio, pero este se veía algo desordenado. Aquí podremos analizaste ligeramente Izuku. Izuku, ligeramente. David. Sí, debido a la exposición mis mejores máquinas están allí, pero no te preocupes, con estas serán más que suficientes para darme una idea. Sentándose en la computadora. Por el momento quítate la camisa y recuéstate en la camilla. Izuku, está bien. Quitándose la camisa con algo de cuidado de sus heridas, las cuales le dolían un poco al haber sido abrazado de esa forma por Melissa. Una vez hecho eso, la camilla se había convertido en una cápsula, donde inmediatamente comenzó con su análisis. Era algo lenta, por lo que mientras terminaba todo su proceso, Toshinori y David hablaron de la nueva información que tenían acerca del One for All. La cara que puso David al enterarse que los antiguos portadores y sus quirks yacían adentro de Izuku lo dejó sin palabras, y lo fue aún más cuando la máquina terminó su análisis y vio los resultados en la computadora. David, imposible. Toshinori, ¿qué sucede? Preocupado, algo está mal. David. No es eso. Presionando un botón para sacar a Izuku de ahí. Es solo que, aunque esta máquina no es mi mejor creación, para esto sí eso bueno, era lo suficientemente capaz para analizarte en tu mejor momento, Toshi, pero con Izuku el resultado fue, Izuku. ¿Qué? Saliendo de la máquina y volviendo a ponerse la camisa con cuidado. David. Indeterminado, Izuku / Toshinori. David. Significa que el poder del One for All ya llegó a un punto que no puede ser medido por la ciencia actualmente. Izuku / Toshinori. David. Respóndeme algo, Midoriya-kun. ¿Esos rayos que generas son de alguno de los portadores? Izuku. No, no lo son. Pensando, o al menos si es de alguno no me lo ha dicho. Cuando desbloqueé el flotar de Nana Shimura, ella apareció y me lo dijo directamente, dejando muy pensativo al doctor. David. ¿Y qué tanto puedes usar el One for All sin lastimarte? Izuku. 10%. Esa es la cantidad de puedo usar sin ningún problema. Más allá de eso me tengo que esforzar, y si subo más me empieza a doler todo el cuerpo, dejando aún más pensativo al doctor. Toshinori. ¿Qué estás pensando, David? David. Es solo una hipótesis, pero, viendo fijamente a Izuku, creo que ese es un falso 10%. Izuku. ¿Qué? Impresionado. ¿A qué se refiere? David. A que el poder del One for All ya es tan grande que tu cuerpo no podría resistirlo en su totalidad, y de ahí vienen los rayos. Pueden ser como un mecanismo de defensa, para proteger tu cuerpo de la gigantesca carga que conlleva usarlo, y la energía que tu cuerpo no puede soportar es liberada en forma de rayos que rodean tu cuerpo, haciendo que Izuku mire sus manos sumamente impresionado. Toshinori. ¿Y si pudiera contener toda esa energía? David. Podría ser el doble, o incluso el triple de fuerte. El lugar quedó en silencio, nadie se atrevía a decir una palabra más. La complejidad del One for All los habría abrumado. Toshinori nunca pensó que aquel Kirk heredado como una llama sagrada pudiera llegar a tales extremos, y el hecho que ese inmenso poder lo acompañen más quirks no le dejó la menor duda en su ser. Izuku Midoriya, aquel chico que eligió como su sucesor, se volvería el héroe más fuerte de todos los tiempos. Cualquiera se hubiera preocupado que una sola persona tuviera tanto poder, pero no él. En lugar de una inmensa preocupación, el corazón y la mente de Toshinori solo se llenaron de alegría. Él ya había visto los valores, sueños e ideales que es joven, y supo que no había nadie mejor para llevar esa carga, que él sin duda alguna no se equivocó, que Izuku Midoriya fue y siempre será la mejor elección que pudo haber hecho. David. Por cierto, queriendo cambiar el ambiente, ¿ya sabes qué otros quirks tendrás? Izuku. Bueno, no realmente, sí he tenido varias sensaciones antes, como la de que a veces puedo sentir cuando estoy en peligro, o cuando tengo como un impulso de velocidad o fuerza, o en mi batalla contra Stein sentí una nueva, pero no sé cómo explicarlo, era como si mi cuerpo se acelerara. David. Eso no dice mucho. Viendo a su amigo. ¿Tú sabes algo, Toshi? Toshinori. Bueno, de la información que he podido recopilar hasta el momento de los quirks de los demás portadores, además de mi maestra, era que el del sexto portador se llamaba Cortina de Humo y el del quinto se llamaba Látigo Negro, pero más allá de él no he encontrado aún. Izuku. Cortina de Humo, Látigo Negro. Extendiendo sus manos, me pregunto cuándo los podré usar. Estando a punto de activar el Oza. Toshinori. Alto. Viendo a su sucesor, el cual detuvo sus acciones. Sé lo que planeas, te conozco, Izuku. Izuku. Toshinori.
Ya oíste al doctor, nada de activar tu Kirk hablándole con autoridad. Además primero intenta dominar correctamente el Kirk de mi maestra antes de intentar usar otro, ¿entendido? Izuku. Sí, agachando ligeramente la cabeza, perdón. Toshinori. Descuida llevando su mano a la cabeza de Izuku. David. Viendo todo eso en silencio, vaya, no pensé ver nunca a Toshinori así sonriendo, parecen como un padre enseñándole a su hijo, logrando ver por una cámara como Melissa se acercaba. Oye Midoriya-kun, Melissa ya viene en camino, ¿por qué no vas con ella a ver los inventos que están en la exposición? Presionado un botón para abrir las puertas del laboratorio, yo me quedaré aquí con Toshinori a hablar y recordar de los viejos tiempos. Toshinori. ¿Ahora quién es el que habla como viejo? Jajaja. Izuku. Haciendo una pequeña reverencia, muchas gracias, eso Har saliendo lentamente del lugar. Fin del capítulo.